Amigas y amigos, tenemos mucho gusto en recibir en este espacio a Ignacio Bartesagui, quien es el director del Instituto de Negocios Internacionales de la Universidad Católica del Uruguay. Bienvenido, Ignacio. Con mucho gusto, Alonso, ¿qué tal? Y le decíamos antes de empezar la nota que estamos tratando de, en este y en otros temas, como siempre, de recurrir a expertos, a gente que está permanentemente informada de diferentes temas. Y vaya si el tema que queremos tratar hoy está en el centro de la atención mundial, como lo es el régimen de aranceles impuesto por Trump en Estados Unidos. Bienvenido Alejandro, y bueno, a boca de jarro, ¿cómo puede afectar esto al Uruguay? ¿Cómo andás, Alonso? Bien, bien, acá. Bueno, definitivamente puede afectar y está afectando, porque ya la aplicación de aranceles de Estados Unidos está vigente para Uruguay, para una gran cantidad de países del mundo, más allá de la pausa arancelaria que implementó para, bueno, para los países fundamentalmente quitándolos de China, que también golpeó, la Unión Europea, los países asiáticos. Allí habría un espacio de 90 días de negociación, pero el 10% generales lo está aplicando y eso ya está teniendo implicancias en, bueno, en el principal producto de exportación de Uruguay a Estados Unidos, que es la carne, ¿no? Entonces ahí ya estamos pagando esos aranceles, todavía con un efecto, bueno, el mercado lo está asumiendo. Algunas ventas pueden empezar a estar postergadas. Hasta ahora lo que todo indica es que el consumidor, el importador está asumiendo el impacto del 10% que afecta la carne que iba intracuota y también un 10% adicional a un arancel ya muy elevado al 26,4 de extra cuota. Así que ahí ya tenés un primer impacto negativo en Uruguay, más allá de que debemos reconocer que al tener in- a países que tienen aranceles más elevados, bueno, no estamos en el peor escenario, ¿no? Exacto. De cualquier modo, este régimen de aranceles aplica para aquellos negocios que se habían concretado antes de esta decisión. No, bueno, no necesariamente. Esos negocios se terminaban de cerrar en las condiciones que estaban. Lo que sí empieza a darse es a cierta postergación de algunos negocios hasta tener un poco más de claridad. Eso es lo que está ocurriendo. Algunos negocios se llevan adelante. De hecho, algunos exportadores de carne me han dicho que los negocios continúan, digamos que las ventas continúan y que se está asumiendo por parte de Estados Unidos por ahora ese 10%. Pero es razonable que esto, a medida que se sostenga, tenga implicancias, sí, probablemente en esa negociación, bueno, para que el precio baje. Y allí el exportador uruguayo también tendrá opciones que antes no tenía porque se abrirán otros mercados o eventualmente el precio de importación de la carne china tenderá a mejorar o, bueno, o pueden abrirse otros mercados a partir de, bueno, de esta guerra comercial inédita, porque de esta dimensión es inédita, ¿no? Lanzada por Trump. No podemos olvidarnos de que Estados Unidos se había convertido en los últimos tiempos en el principal socio comercial de Uruguay, sobre todo en el tema cárnico, ¿no? Sí, sí, sustituyó, digamos, la caída de China. China era el gran mercado. Sí, el año pasado siguió siendo el principal mercado de exportación, en segundo lugar Estados Unidos, pero si uno mira el crecimiento, bueno, Estados Unidos estaba ocupando la carne que se cayó, que se cayó de exportarse a China. Entonces, sí, es bien relevante Estados Unidos como mercado. Siempre tuvo las primeras posiciones como principales socios de Uruguay en lo comercial, en bienes, pero también en servicios. No te olvides que además es un comprador muy importante del software uruguayo, Ujú. es el principal destino de exportación del software del país, que bueno, que es algo que no estamos hablando porque por ahora la guerra comercial de Trump está directamente focalizada en bienes y no en servicios. Sí, por supuesto que tiene efectos indirectos en servicios, por ejemplo en el transporte, pero hasta ahora no hay otro tipo de decisión asociada a afectar a los servicios, está todo más focalizado en bienes. Evidentemente, como tú decías, no estamos en el peor de los escenarios, ya que hay otros países que son competidores de Uruguay también en materia de los productos que exportamos a Estados Unidos, que han tenido un régimen de aranceles que
es decir, un porcentaje de aranceles aplicado que les va a afectar más, ¿no? Claro, porque la guerra comercial él la lanza fundamentalmente primero con México, con Canadá. Allí tiene un principal, digamos, oponente, por supuesto que está China, con aranceles que ya superan el 100% recíprocos. Están allí intentando negociar, pero China por ahora con poco ánimo de negociar hasta que por lo menos la retórica de Trump no cambie. Y después tenéis aranceles generales como el acero de aluminio que ha aplicado también los aranceles a los autos. Y después sí, este arancel que ahora está postergado por 90 días, que insólitamente Alonso golpea a socios muy importantes para Estados Unidos, porque aplica un arancel del 25%, del 20% de la Unión Europea, pero después aplica aranceles a Japón, a Corea del Sur, a Singapur, a India. Bueno, bueno, a Vietnam, una gran cantidad de países que uno tiende a pensar que en esta puja por el liderazgo internacional Estados Unidos debería tener como aliado, sin embargo lo golpea con los aranceles. Bueno, ahora postergó por 90 días para abrir la negociación con estos países. Me parece que allí esa negociación va a tener ciertos resultados en algunos casos. Y bueno, y el 10% general que sigue estando. Y en ese 10% general no estamos en el peor escenario, nosotros, ¿no? Incluso en América Latina, el Mercosur no está peor que otros países porque, claro, ese 10% se lo aplica a economías con las cuales Estados Unidos tenía un TLC vigente, que es el caso, por ejemplo, de Chile, de Perú, de Colombia, el caso de Costa Rica. Y entonces, desde ese punto de vista, el Mercosur gana, o sea, ventajas comparativas con respecto a otros competidores de la región. Y además tenés que ver también el efecto de las medidas espejo, que esto es los aranceles que China, por ejemplo, le impone a Estados Unidos en esas medidas que se llaman retaliatorias o medidas espejo, a productos que Estados Unidos exporta a China que nosotros también podemos exportar. Entonces allí hay oportunidades que pueden abrirse en el corto plazo. Ahora, en el mediano y en el largo plazo todos los países pierden con una guerra comercial, porque por supuesto ya hoy tuvimos datos del Fondo Monetario Internacional de los efectos que esto tiene en la economía internacional, por supuesto los efectos que esto tiene en los precios de los commodities, el efecto que esto tiene, que eso puede ser bueno o malo dependiendo el país, lo que puede ocurrir obviamente con la evolución del dólar, lo que puede ocurrir con la eventual baja de tasas de interés en Estados Unidos que tanto reclama Trump. Hay una gran cantidad de factores que hacen que, bueno, la economía internacional se vea afectada, el comercio internacional, como ha dicho la OMC también, con tasas muy preocupantes que pueden llegar a caer hasta 1% este año si todo se mantiene igual. Entonces, hay preocupación, pero en el corto plazo, bueno, pueden existir algunos beneficios para Uruguay por esa posibilidad de que se abran nuevos mercados a partir de esta situación. Pero claro, yo diría que esos son beneficios más de corto plazo. Amigas y amigos, estamos con el director del Instituto de Negocios Internacionales, Ignacio Bartesay, con quien continuaremos dialogando de estos temas que tienen el ojo puesto en Estados Unidos, en el mundo, en instantes nada más. ¡Atención! Como siempre con la gran oferta de Plaza, destacamos y recomendamos lotes en todas las categorías y en todo el país. Zambrano en Plaza Rural. Sume y súmese a la mayoría. ¡Vendo! ¿Qué es Bluetti? ¿Qué son estos equipos? Son estaciones de energía portátil. ¿Qué quiere decir eso? Que lo cargas y tenés energía a disposición y donde quieras, de una forma súper práctica.
Uruguay, un país de 672 kilómetros de costa y 16 millones de hectáreas de campo verde. Y en el medio de todo eso pasan cosas. Pasan proyectos que hacen más grande al país. Pasan personas que escriben su propia historia y con la que construyen un futuro sin saberlo. Pasan momentos que querés que vuelvan a pasar una y otra vez. Y si te pasa algo trabajando, está el hospital. Banco de Seguros del Estado. En Uruguay, nadie te da más seguridad. En InfoAgro también nos ocupamos de facilitar el preparado de la alimentación para su ganado. Picador de fardos Rotogreen 760 de procedencia estadounidense. 5 placas de corte ajustables para controlar la finura de la molienda. Ajustable individualmente de 0 a 2 pulgadas. Produce de 15 a 40 toneladas por hora. Entrega inmediata. InfoAgro, maquinaria agrícola. Siempre aportando soluciones para el agro. Compra tu campo en plazos extendidos con el Banco República. Para las grandes y medianas empresas, financiamos hasta el 70% de la inversión en plazos de hasta 15 años con 2 de gracia. Y para micro y pequeñas empresas, lanzamos el programa Pymes con 90% de financiamiento en 30 años y empezás a pagarlo hasta en 2 años. Todo con las mejores tasas de financiamiento. Informate en brow.com.uy. Banco República, nuestro banco país. Trifty, líder mundial en alquiler de vehículos para turismo con presencia en más de 150 países. También te ofrece en Uruguay la más amplia flota de vehículos para tu empresa o establecimiento. Eléctricos, SUV, 4x4, camionetas pickups, vans y hasta camiones para carga pesada. Tu flota disponible en el momento que la necesites. Unidades siempre nuevas y sin gastos de mantenimiento. Trifty Car Rental. Seguí nuestras redes y entérate de todas las novedades y promociones. Viernes 25 de abril, desde las 10 horas, primer gran remate por pantalla del año de OM y compañía. La mayor variedad de maquinaria usada de origen verificado. Exhibición y prueba de equipos desde el 1 de abril en nuestro local de Ruta 13 Industrias en Paysandú. Venga, pruebe, consulte y asegure el mejor negocio con la mayor tranquilidad y cristalinidad. Luego, siga nuestro remate por nuestra web, Facebook, YouTube y Charrúa TV. Financiación bancaria hasta en 4 años. Olivera Maulela y compañía. Remata. En Vida, servicio de acompañantes, no nos olvidamos del campo, ni de las familias que cada día cultivan el futuro del país. Ahora ofrecemos planes especiales para agrónomos, veterinarios, ganaderos, tamberos, agricultores, viticultores, granjeros y todos los que cada día siembran para el progreso del país. Vida, acompañamos al campo y a todo el Uruguay. Informate a través de nuestro WhatsApp 091-913-500. Atención, 42º remate anual de Cabaña El Chivo de Antoñazza Hermanos en su 60 aniversario. Sábado 26 de abril, hora 12, en La Cabaña, ruta 3, kilómetro 84,500. Escritorio Di Santi con Federico Martínez rematarán 60 toros en edad de servicio que promedian más de 12.000 kilos de leche, más de 900 kilos de sólidos totales y un promedio de 120 en IEP. Además, 15 vaquillonas SH generación recién
recién paridas y bien próximas. Genética aprobada. Respaldo asegurado. Flete gratis. Vea más en www.dsr.uy. Administra Banco de la República. Con un año libro 5% de descuento por contado. Rematan Escritorio Di Santi Limitada y Federico Martínez Elorga. Transmisión por Campo TV, DirecTV y DSR.uy. Retransmite Charrúa Televisión. Informes 4353-1618, 4352-1570 y 099-352-626. Si uno tiene en cuenta los reclamos permanentes del productor uruguayo acerca de la competitividad, un 10% más de aranceles significa mucho también, ¿no? Sí, 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 claro. Para que te hagas una idea, hasta un 3% uno puede decir que el arancel es marginal. De ahí en adelante, que es marginal en cuanto a que no debería afectar si el negocio se hace o no se hace. Estaría más o menos ahí. De ahí en adelante, por supuesto que el arancel ya empieza a tener un rol en la competitividad y mucho más en economías que están lejos de los mercados centrales, como es el caso de Uruguay, que además tiene costos muy elevados de producción, como todos sabemos. Entonces, por supuesto que un 10% de arancel adicional, Alonso, porque no estamos hablando de un 10% de Exacto. arancel seco, estamos hablando de un 10% adicional al que ya tenías, por supuesto que sí, que te deja fuera de mercado, ¿no? Sí, sí, claro. Es algo que Uruguay va a tener que negociar, el Ministerio de Economía está en ello. Están en eh, Estados Unidos en este momento, ¿no? Exacto, están negociando. La idea es, bueno, con esta flexibilización del Mercosur, de tener 50 líneas arancelarias adicionales a la excepción del arancel externo común, o sea, las listas de excepción del arancel externo común. Bueno, me parece que de forma muy pragmática el Mercosur permitió que cada país pueda, bueno, negociar con Estados Unidos de forma independiente, dado que es bastante difícil imaginar una negociación conjunta en el estado actual de las relaciones entre Brasil y Argentina, o mejor dicho, entre Milei y Lula, porque los pueblos son los pueblos. Y entonces vamos a ver qué resultados tenemos. De repente en esa negociación, Uruguay bajando algún arancel o eliminando para Estados Unidos la tasa consular, llegamos a que no se aplique ese arancel al 10% de la carne. Y con eso ya el impacto para Uruguay ya estaría, porque cerca del 90% de los aranceles que Uruguay paga en Estados Unidos hoy, Alonso, es por la carne. Así que en definitiva, si lograse resolver ese problema, bueno, no va a ser tanto el efecto en otros productos. De cualquier modo, ante la actitud de Estados Unidos, se consolida la necesidad de salir a buscar otros mercados, ¿no? Por lo menos para estar cubiertos, para ir abriendo el paraguas. Sí, sí, bueno, esto quizás acelera decisiones que tenemos que haber tomado antes, o acelera también en el mundo decisiones que se deben haber tomado antes. Por ejemplo, esto está ocurriendo muy claramente en la Unión Europea, que ahora está hablando de la necesidad de avanzar en su acuerdo con India, de avanzar en sus acuerdos con el sudeste asiático, de avanzar en el acuerdo con el propio Mercosur. Y bueno, bienvenido sea, ¿no? Bienvenido sea, porque son acuerdos que se tienen que haber cerrado hace años. Y si la guerra comercial de Trump genera nuevas oportunidades de acuerdo con otras economías, o genera que te veas obligado a mirar para otro lado que antes no estabas mirando, o genera que también te hagas la pregunta si podés seguir cobrando los aranceles que estás cobrando en Uruguay, o aplicando una tasa consular como la estás aplicando, que es insólito. Yo te diría que esa es la parte que más me gusta de la guerra comercial de Trump. Después, por supuesto, que todo lo Lograr otro. oportunidades en lugar de Y sí, quejarnos. y bueno, quejarnos nos vamos a quejar porque es obvio que Trump está pateando el sistema multilateral de comercio, no cumple con las reglas, y bueno, y eso para un país chico como Uruguay siempre implica. Pero yo creo que Uruguay lo ha manejado relativamente bien, creo que todo el Mercosur lo ha manejado bien, creo que gran parte del mundo ha manejado bien esto de no caer en más allá de China, porque a ver. China puede entrar en esta lógica de puja con Estados Unidos, porque China tiene el peso para hacerlo. Es el único país en el mundo que tiene hoy el peso para poder enfrentarse a Estados Unidos como lo está haciendo Xi Jinping, ¿no? A ver, China, ¿cómo se va a plantar definitivamente ante este ataque, en definitiva? Porque si estamos hablando de una guerra comercial, es un ataque comercial de la administración Trump, casi que directamente a la línea de flotación de China, ¿no? Sí, sí, bueno, porque eso es algo que viene. Yo creo que lo más importante es eso. Lo más importante es
que tenemos que asumir que el mundo actual está pautado por una guerra geopolítica, porque no es comercial o arancelaria, es claramente geopolítica o por liderazgo internacional entre China y Estados Unidos, entre Estados Unidos y China. Esa es la realidad. Mirá, leí hace poco el libro Liderazgo de Henry Kissinger, y allí hay unas palabras muy interesantes de Konrad Adenauer, que decía que ya en la década del 60, ¿no? Decía Sí, nos que estamos remontando a 40 años sí, atrás, ¿no? ya empezaba a decir que el único que realmente iba a poder competirle el liderazgo a Estados Unidos era China. Hoy el único país que le puede competir por el liderazgo a Estados Unidos es China. Y eso lo tiene muy claro Estados Unidos. Y esto viene de antes, esto es una coincidencia entre republicanos y demócratas. No es solo, bueno, si es que Trump podría categorizarse como republicano, yo creo que Trump es trumpista, no es otra cosa, es un movimiento independiente al republicanismo, pero de cierta forma, los republicanos y los demócratas, lo único que coinciden es en esta batalla contra China de parte de Estados Unidos. Esto lo inició Obama, no lo inició Trump. Entonces, yo creo que sí, que eso es lo más importante que va a ocurrir. No quiere decir que no se sienten a negociar esto de los aranceles. Es inviable pensar que esta escalada va a seguir y que vamos a llegar a aranceles que superen el 200% entre las dos partes. Es inviable. En algún momento van a negociar. En algún momento se van a dar excepciones como las que tuvo que hacer Estados Unidos a la tecnología importada de China y no aplicar aranceles porque allí tiene un problema enorme si lo hace. Las presiones de los precios, de la suba de precios en Estados Unidos van a presionar a Trump. La capacidad de China de golpear a Trump con tierras raras, con minerales críticos, con los bonos del tesoro, bueno, está cancelando ahora las compras de Boeing, nada más y nada menos. Realmente tiene una batería. Y los chinos, ¿sabes qué tienen, Alonso? Tiempo. Sí, Los chinos tienen tiempo. O sea, los chinos son una civilización de 5.000 años que no están preocupados por 4 años de Trump. Tienen tiempo. Entonces, todo lo miran con una perspectiva distinta. Entonces, en una batalla de corto plazo, siempre China va a ganar. Porque sabe que puede esperar 20, 25 años para que algo ocurra. Entonces, yo creo que es un error conceptual, geopolítico y de dimensión, esta guerra por el liderazgo que plantea Estados Unidos. Creo que pueden haber reclamos justos de parte de Estados Unidos que se deben discutir en los ámbitos que correspondan, por ejemplo, la OMC, claro. discutir si es o no una economía de mercado China. Está bien esa discusión que quiera de Estados Unidos, discutir si China es un país en desarrollo y lo que se beneficia siendo considerado un país de desarrollo. Hay una gran cantidad de cuestionamientos de Estados Unidos que tienen justificación. Ahora, un enfrentamiento de esta dimensión con China, que es el gran socio estratégico de Estados Unidos, porque hay que entender que lo que pasó en China tiene que ver con Estados Unidos y lo que pasó en Estados Unidos tiene que ver con China, porque cuando vos le pones aranceles a lo que viene de China, le estás poniendo aranceles a tus propias empresas que producen en China. Entonces, esto es una gran mentira esto del déficit comercial de Estados Unidos. Primero que habla de bienes, no habla de servicios, no habla de economía digital, pero, y segundo, que esos son productos, digamos, es el propio Estados Unidos que deslocalizó sus inversiones en China para ser más competitivo y para que el consumidor estadounidense pueda comprar los productos a precio más barato. Entonces, todo esto es quizás complejo de explicar y en definitiva no es lo que le está interesando al votante de Trump. El votante de Trump lo votó a Trump por este American Great Again, por entender que esa industria con humo iba a volver a estar en Estados Unidos. Y uno se pregunta quién va a trabajar en Estados Unidos en esas industrias. Uno se pregunta si realmente la competitividad y la capacidad técnica de un chino es igual a la de un estadounidense promedio, porque se cree que China solo tiene mano de obra barata. Eso era antes, Sí, Alonso. claro. China lo que tiene es una capacidad técnica para Sí, sí, producir que la no tienen industria otros países. electrónica y automotriz que ha desarrollado es increíble. Exacto, exacto, porque esa industria está ya por encima. Yo estuve en Shenzhen en BYD el año pasado, ¿no? A ver, estás hablando de que pero podés irte a la industria de trenes rápidos, podés irte a la industria de infraestructura, podés irte a la industria aeroespacial, podés irte a la industria de paneles solares, podés irte a la en todos ya están por encima de Estados Unidos. Porque China patenta más que Estados Unidos y Europa juntos, Alonso. Entonces,
hay una discusión vinculada a las oficinas de patentes, pero el número es tan amplio, la diferencia es tan amplia, que igual no importa esa discusión. De todas formas, es clarísimo, las universidades. Las universidades. Por eso qué grave es la discusión de Harvard, ¿no? Y Trump con Harvard también. Porque más allá de que hay discusiones de politizaciones que se pueden abordar en las universidades de Estados Unidos, pero el golpear a las universidades de Estados Unidos con el rol que las universidades de Estados Unidos cumplen en el desarrollo, en la innovación, bueno, esa batalla, como vos golpees también a las universidades, también la vas a perder con China, porque China ya tiene universidades del nivel de Harvard. Entonces, yo las conozco, las he visto. Entonces, eso es lo que me parece que de alguna manera Trump va a tener que ceder porque toda su política, que no es solo arancelaria, sino es mucho más que eso, está siendo demasiado disruptiva para que el establishment estadounidense lo termine de aceptar. En algún momento esto le puede terminar golpeando muy fuerte en su gobernabilidad. Vamos a decirlo claramente, en su gobernabilidad. Estamos con el director del Instituto de Negocios Internacionales, Ignacio Bartesagui. Vamos a una pausa e inmediatamente después continuamos analizando el mundo a través de su visión de la economía internacional. Ya volvemos. ¿Qué es Bluetti? ¿Qué son estos equipos? Son estaciones de energía portátil. ¿Qué quiere decir eso? Que lo cargas y tenés energía a disposición y donde quieras, de una forma súper práctica. Uruguay, un país de 672 kilómetros de costa y 16 millones de hectáreas de campo verde. Y en el medio de todo eso pasan cosas. Pasan proyectos que hacen más grande al país. Pasan personas que escriben su propia historia y con la que construyen un futuro sin saberlo. Pasan momentos que querés que vuelvan a pasar una y otra vez. Y si te pasa algo trabajando, está el hospital. Banco de Seguros del Estado. En Uruguay, nadie te da más seguridad. En Impoagro somos especialistas en repuestos y maquinaria agrícola. Contamos con el más amplio stock de repuestos originales John Deere. Nuestros técnicos están capacitados para resolver el más complejo desperfecto o le enviamos su pedido a cualquier punto del país. Impoagro, expertos en repuestos y maquinaria agrícola. Ruta 2, kilómetro 208-500, José Enrique Rodó, Soriano. Visítenos en nuestra página web. Compra tu campo en plazos extendidos con el Banco República. Para las grandes y medianas empresas, financiamos hasta el 70% de la inversión en plazos de hasta 15 años con 2 de gracia. Y para micro y pequeñas empresas, lanzamos el programa Pymes, con 90% de financiamiento en 30 años y empezás a pagarlo hasta en 2 años. Todo con las mejores tasas de financiamiento. Informate en brow.com.uy. Banco República, nuestro banco país. Trifty, líder mundial en alquiler de vehículos para turismo con presencia en más de 150 países. También te ofrece en Uruguay la más amplia flota de vehículos para tu empresa o establecimiento. Eléctricos, SUV, 4x4, camionetas pickups, vans y hasta camiones para carga pesada. Tu flota disponible en el momento que la necesites. Unidades siempre nuevas y sin gastos de mantenimiento. Trifty Car Rental. Seguí nuestras redes y entérate de todas las novedades y promociones. En vida
servicio de acompañantes, no nos olvidamos del campo, ni de las familias que cada día cultivan el futuro del país. Ahora ofrecemos planes especiales para agrónomos, veterinarios, ganaderos, tamberos, agricultores, viticultores, granjeros y todos los que cada día siembran para el progreso del país. Vida, acompañamos al campo y a todo el Uruguay. Informate a través de nuestro WhatsApp 091-913-500. Atención, 42º remate anual de Cabaña El Chivo de Antoñazza Hermanos en su 60 aniversario. Sábado 26 de abril, hora 12, en La Cabaña, ruta 3, kilómetro 84,500. Escritorio Di Santi con Federico Martínez rematarán 60 toros en edad de servicio que promedian más de 12.000 kilos de leche, más de 900 kilos de sólidos totales y un promedio de 120 en IEP. Además, 15 vaquillonas SH generación recién paridas y bien próximas. Genética aprobada. Respaldo asegurado. Flete gratis. Vea más en www.dsr.uy. Administra Banco de la República con un año libro 5% de descuento por contado. Rematan Escritorio Di Santi Limitada y Federico Martínez Elorga. Transmisión por Campo TV, DirecTV y dsr.uy. Retransmite Charrúa Televisión. Informes 4353-1618, 4352-1570 y 099-352-626. Viernes 25 de abril, desde las 10 horas, primer gran remate por pantalla del año de OM y Compañía. La mayor variedad de maquinaria usada de origen verificado. Exhibición y prueba de equipos desde el 1 de abril en nuestro local de Ruta 13 Industrias en Paysandú. Venga, pruebe, consulte y asegure el mejor negocio con la mayor tranquilidad y cristalinidad. Luego, siga nuestro remate por nuestra web, Facebook, YouTube y Charrúa TV. Financiación bancaria hasta en 4 años. Olivera Maulela y Compañía. Remata. Y como habitante de esta parte del mundo donde uno se siente en definitiva en un, no me gusta decirlo, pero en un paisito que provee de alguna de sus cosas a Estados Unidos y también provee a China. ¿Cómo queda posicionada la estrategia que debe tener el Mercosur frente a Europa? ¿Dónde está parada Europa frente a esta controversia China-Estados Unidos? Nosotros hemos tenido buenas noticias de Europa. Europa quiere flexibilizar ahora su posición para acercarse al Mercosur. ¿Cómo debemos pararnos ante esto? Y bueno, no es fácil porque si vos estás en una puja por el liderazgo internacional entre dos potencias y estás en una especie de, algunos llaman G2, ¿no? Ya no se habla de G7, G20, sino un G2. Bueno, y Europa está expectante mirando eso, a ver cómo rompe, ¿no? Con Exacto. esa, bueno, con esa película que les incómoda, porque a todo el mundo, y a actores de relevancia, ver una película que donde lo único que se habla es de dos actores centrales, que es China y Estados Unidos, o Estados Unidos y China, eso incomoda obviamente a las otras potencias, a los otros actores. Y claramente que la Unión Europea ahí tiene que jugar un rol. Y me parece que a partir de la guerra en Ucrania está levantando Europa en ese sentido, en darse cuenta que no alcanza con ser un jugador comercial solo, que tenés que ser un jugador geopolítico y también un jugador militar, ¿no? Ojo que lo que estamos Sí. hablando es también de una carrera militar muy fuerte a nivel mundial, donde por cierto eso también es una carrera que están teniendo China y Estados Unidos, más allá que Estados Unidos corre con cierta ventaja desde el punto de vista de presupuesto y de capacidades a nivel mundial, pero ya pierde algunas batallas en tecnología de defensa también, ¿no? Y eso es algo que es súper interesante, pero no sé si hay tiempo para hablar de eso hoy. Pero con respecto a nosotros, y bueno, y sí, no es fácil, porque no podés elegir entre uno y otro. Claro. Digamos, eh, me acuerdo Arantxa González, que fue canciller de España, ministra de Relaciones Exteriores de España, le preguntaron, en el World Economic Forum le preguntaron sobre esto. Ella conoce mucho América Latina y yo tengo mucho aprecio por ella.
Y le preguntaron justamente esto, cómo iba a reaccionar los países de América Latina con respecto a esta puja internacional. Y ella dijo, bueno, una frase muy simple, pero a la vez muy profunda, no se puede elegir entre papá y mamá. Tal Y cual. yo creo que no se puede elegir entre papá y mamá. Yo creo que vos tenés que tener una buena relación con Estados Unidos, una buena relación con China, y buscame más alianzas con India, y buscame con Indonesia. Intentaba tener alguna idea de qué vas a hacer con Vietnam. Pensemos, ¿por qué no en el mundo árabe? Tengamos alguna idea de qué hacer con África. Me parece que va por ahí. Si vos vas a andar eligiendo, hay algunos analistas en Uruguay, incluso que dicen que no podemos hacer tal cosa con uno o con otro. Yo creo que es un gran error. Y me parece que hasta ahora ese partido no se está jugando en Uruguay. Más allá de algunos comentarios del Ministerio del Ministro de Economía diciendo no al TLC con China, pero dice O'Donnell no a los TLCs en general. Él tiene una visión que para mí es equivocada, de que los TLC ya no corren más. Y ahí agrega, y ahí agrega China y dice que con China se perdió el tiempo. Yo no comparto, pero no es que está diciendo, digo que no a China y digo que sí a Estados Unidos. Me parece que este gobierno hasta ahora ha sido pragmático. Y valoro especialmente un presidente Orsi que viste que no ha dado declaraciones polémicas ni contra Trump, ni contra... O sea, creo que Uruguay ha intentado estar por abajo del radar. Me parece que es la misma estrategia que ha seguido el Mercosur en general, sin pomposas declaraciones. Incluso hasta la CELAC. Vos fijate, la CELAC el otro día en Honduras, Sí, uno podría exacto. imaginar que iba a haberse tentado un foro claramente político y liderado por México, por Estados Unidos, por México, perdón, y por Brasil y por México. Uno imaginaba que iba a haber una declaración muy fuerte contra Estados Unidos. No la hubo. Es muy No, light la declaración de nadie la se CELAC. quiere jugar. Nadie se quiere jugar, porque vos tenés que negociar, vos tenés que sentarte con la USTR, que es la oficina comercial, tenés que negociar. Y Estados Unidos es Estados Unidos, vos podés de repente, eh, con vos podés cuestionar a algún país más pequeño, no podés cuestionar a la primera potencia a nivel mundial, porque es complejo. Así que yo creo que hay que jugar con todos. En un momento como el que estamos, el pragmatismo es quizás la nueva teoría de relaciones internacionales. Me quedo con esa. Hay que jugar con todos y ya va a haber oportunidad de seguir analizando esto porque es muy dinámico, porque van a ocurrir cosas, va a haber noticias para analizar. Y bueno, y aquí este lugar lo tenés siempre con la puerta abierta para hacerlo. Sabemos que hay mucha gente del sector agropecuario expectante de lo que ocurra también a nivel internacional, porque de eso vivimos todos. Este país vive del sector agropecuario y sobre todo de sus exportaciones. Por lo tanto, sin dudas va a haber espacio para volver a charlar de estos temas. Con todo gusto, Alonso. Un abrazo. Muchísimas gracias y nos reencontramos en cualquier momento.